Hoy veremos las relaciones entre el Estado y la sociedad en el Perú. Un resumen es que el presente ensayo nos dará a conocer las relaciones que existen entre el Estado y la sociedad de nuestro país, que es Perú, mediante las diversas rupturas que se sufrió desde la época del velasquismo hasta el fujimorismo. También las consecuencias de esta, como la intensa crisis de legitimidad de Estado y la difícil tarea de construir un nuevo orden político. Lo veremos más adelante. Veremos desde el golpe de Estado a Belaúnde hasta la época del fujimorismo. En primer lugar, ¿qué tipo de Estado y sociedad desapareció en 1968? ¿Y qué tipo de gobierno fue el que llevó adelante este proceso de cambio? ¿Y quién era el presidente en ese entonces? En 1968 se dio el golpe de Estado hecho por el general Juan Velasco Alvarado hacia el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. En el gobierno de Velasco desapareció el Estado oligárquico burgués y su gobierno es un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y también un programa político reformista autoritario. ¿Cuáles fueron las características de la disolución de la llamada sociedad oligárquica del Perú de entonces? Dio en tres puntos. Acabar con la oligarquía. La reforma agraria logra transferir a la propiedad de la tierra a sus trabajadores, cortando así la base económica de todo poder oligárquico, también llamado reforma agraria. La nacionalización de las principales empresas transnacionales y también las reformas en las relaciones laborales en las empresas y también reformas educativas. ¿Cuál es el papel de Alberto Fujimori en la constitución del Estado posterior a 1990? Hubieron muchos, por ejemplo, el cancelamiento del poder legislativo, la disolución del Congreso, el cambio de constitución de 1993, siendo esto una de las partes más importantes de su gobierno. También hubo cosas malas como la toma de medios de comunicación para poder controlar la opinión pública. Las reformas orientadas al mercado privado, ya dada la Constitución de 1993 y el alto golpe en 1992, cambiaron a los componentes del Poder Judicial y redujo la inflación, denominado Fujishock. Cuando Martín Tanaka afirma, la crisis de representación social se expresó luego en una crisis de representación política, en el Perú de 1990, en el contexto de la reestructuración neoliberal, ¿a qué se refiere esta oración? Se divide en dos puntos, como por ejemplo el privilegio. Los partidos todavía pensaban que la manera privilegiada de llegar al pueblo era por medio de grupos de interés, movimientos sociales y núcleos organizados. Esto se rompe gracias a Alberto Fujimori ya que no entraba ninguno de estos tres grupos. También la polarización. En ese momento, el país vivía un proceso de polarización, sin embargo, cada vez más, diversos grupos sociales buscaban opciones de centro. ¿Qué significa la afirmación de Martín Tanaka en el debilitamiento del mundo organizativo? No solo se dio en el mundo popular, sino también en el ámbito de las organizaciones empresariales. En el Perú de 1990 para el Estado y su relación con la sociedad. Dos puntos. Se dieron las reformas neoliberales, así provocando la privatización de las empresas nacionales y algunos pasando a ser organizaciones empresariales en el extranjero. También se dieron sectores homogéneos en la banca y minería. Las divisiones en mitad de los 90 separaron rumbos ganadores y perdedores. Entre los ganadores se tienen los mineros y exportadores y en los perdedores las industrias y comerciantes, cuyo proceso solamente quedaba para lo que es el mercado interno. Muchas gracias.